A pesar de que la nueva referencia para fijar el precio de los combustibles indicaba lo contrario, el gobierno decidió por segundo mes consecutivo mantener los valores, atribuyendo esta capacidad a los ingresos por la exportación de energía de UTE a Brasil, proceso del que también participa ANCAP. La oposición expresó que esta decisión es parte de la defensa de la ley de urgente consideración, mientras que el sindicato de la empresa estatal de ANCAP, FANCAP, propuso reducir los precios de los combustibles de la mano de una reforma tributaria. Sobre esto hablaremos hoy, en Otro Orden. Buenas noches, el tema está planteado, gracias por estar como siempre. Y para hablar del tema planteado, del tema central de hoy, tendremos tres voces en la jornada en Otro Orden. En el segundo bloque estará en entrevista mano a mano Gerardo Rodríguez, presidente de la Federación ANCAP, o sea, del sindicato de quienes trabajan justamente en el ente petrolero estatal. Y en este primer bloque tendremos un intercambio de opiniones con dos miradas, dos voces distintas con respecto a la temática planteada. Por un lado, nos acompaña el senador del Frente Amplio, Movimiento de Participación Popular, Alejandro Sánchez, y por el otro, el director de ANCAP, o sea, integrante del directorio de ANCAP en representación del Partido Nacional, Richard Charamelo. Alejandro, bienvenido. Bueno, buenas noches, un gustazo estar acá con ustedes. Richard, lo mismo, gracias por estar. Igualmente, gracias por invitarnos y un saludo a la audiencia. Hoy se da esta suerte de intercambio desde lugares distintos, ¿no? Responsabilidades diferentes, pero fuera de aire comentaban que fueron compañeros en el Parlamento, colegas de Cámara de Representantes, por lo menos en un periodo, ¿está bien, no? Sí, exactamente. Estamos acostumbrados a discutir. Bien. Siempre discutir, pero bueno, a veces de las discusiones salen cosas importantes. Eso lo demuestra la historia de este país. Así que sí, tenemos un conocimiento y ojalá que hoy no sea la excepción. Claro, por supuesto. Fuiste diputado por Canelones, hoy Richard estás en el directorio de ANCAP y me quedo contigo para el comienzo del intercambio justamente, o de esta suerte de debate, no parlamentario, pero debate al fin. En la discusión de los combustibles tengo la sensación de que hay, simplificando por lo menos dos planos, ¿no? Una cuestión de tipo estructural que tiene que ver con las reformas o con los cambios que generan discusión, que el gobierno propone, que pueden generar impactos más de largo plazo, y después está lo coyuntural, lo que va pasando mes a mes, o cada vez por lo menos que se discute si hay que ajustar o no el precio de los combustibles, que está ligado a lo anterior, pero que es una discusión, si se quiere, más cotidiana. Vamos a poner como punto de partida lo que pasó a fines del mes anterior, cuando, como decíamos en la introducción, el gobierno decidió no aumentar el precio de los combustibles, aprovechando justamente esos ingresos generados por la exportación de energía a Brasil, ¿no? Allí se da una suerte de triangulación de la que ANCAP es parte y en la que participa como actor fundamental UTE. Charamelo, ¿qué le dejó a usted esa decisión del gobierno? Bueno, yo creo que es una decisión obviamente acertada, tomando como base que estamos recién saliendo de una pandemia importante que el país sin duda y a muchos uruguayos le ha afectado. El gobierno, como es sabido por todos, ha fijado una paramétrica de precios, tomando distancia de políticas que se hicieron históricamente, ¿no? Por todos los partidos, que en algunos casos, de acuerdo a la necesidad de caja, se metía mano en los combustibles, se subían arbitrariamente, no necesariamente respetando los precios paridad de importación, tomando las referencias del caso. Entonces, este gobierno ha decidido, a través de los PPI, clarificar, aclarar, transparentar de qué se compone toda la cadena de combustibles desde que se importa el petróleo, se refina y luego la gente va al surtidor y compra. Y tomando eso, obviamente que hace un buen tiempo, yo tengo una gráfica aquí que muestra claramente cómo ha subido el precio del barril de petróleo, que es uno de los ítems más importantes para fijar esa referencia, que cuando arrancamos en este gobierno andaba más o menos $50, de ahí para abajo, y hoy está en $82 como referencia el barril Brent de petróleo, lo cual sin duda que influye muchísimo en esa paramétrica de precios, y nosotros se da una coyuntura muy particular, ya hace un buen tiempo, que ANCAP, a través de las ventas a UTE, genera ingresos extraordinarios y por lo tanto, sin meter mano en la paramétrica, lo que el gobierno está tratando de hacer es decir, bueno, si nosotros en un momento complicado, donde ya los precios
están realmente altos comparados con la región, vamos a llevar a lo que la paramétrica debería dar, sin duda que va a recaer en los más pobres, va a recaer en el agro, va a recaer en la industria y por lo tanto nosotros, el gobierno lo que decide es, bueno, esas ganancias extraordinarias de ANCAP, volcarlas para que el precio de los combustibles no se vea afectado y por lo tanto aumente. Y eso en definitiva no termina siendo mirar la caja, aprovechando que hay un excedente para definir sobre esa base un aumento. Lo hacemos en varias cosas, no sé si se hizo históricamente, de hecho hoy una referente, una directora en UTE decía bueno, que debido a las ganancias extraordinarias que también generó UTE, trasladarlo a los precios de los combustibles, a los precios de la energía, a las tarifas de UTE. Y yo lo que digo que está bien, es decir, los gobiernos lo que no tienen que hacer es meter mano en esas tarifas de acuerdo a la necesidad de caja para otras cosas, pero si la empresa pública genera tarifas extraordinarias, ¿por qué tenemos que llevar a la población a pagar un costo importante cuando sabemos que los precios de los combustibles están realmente altos? Por lo tanto, eso no es. Nosotros tenemos una visión totalmente diferente. Creo que si la empresa está generando recursos, bueno, volquémoslos en este momento mientras vemos cómo sigue el precio internacional del petróleo a aguantar este momento. Obviamente que esos recursos son finitos, obviamente que si sigue el aumento del precio del barril de petróleo va a llegar un momento que vamos a tener que ir a la realidad, pero la verdad es que creo que está muy bien que los gobiernos, en este caso el gobierno de coalición, tome una medida de no encarecer un producto que repercute obviamente en los precios de todos los uruguayos, de los productos que consumen los uruguayos. Alejandro Sánchez, ¿qué lectura se hace desde el Frente Amplio de esta última decisión, ¿no? Estamos parándonos en lo que se definió en los últimos días de octubre del mes pasado. Sí, hay una decisión previa del gobierno que es trasladar a la economía nacional un incremento nunca visto en el Uruguay del orden del 30% de los combustibles en un año y pocos meses. Eso nunca pasó en el Uruguay. Y eso no quiere decir que el petróleo no haya aumentado de precio. En el año 2017 el petróleo creció un 34%, pero no se trasladó a las tarifas de los hogares en el mismo sentido. El gobierno aquí decidió trasladar un incremento del 30% del combustible, haciendo algo muy importante. El gasoil, que es prácticamente el combustible productivo del Uruguay, desde el año 2018 no subía. Y empezó a subir en agosto, en el año 21, subió durante 3 meses y se ubicó casi en los 50 pesos, ¿verdad? Con lo cual, el gobierno que hizo campaña diciendo que iba a bajar los combustibles y que lo puso además en el Acuerdo por mi país. Dice, destinar todo ahorro que se genera en el Estado a la rebaja de las tarifas públicas, especialmente los combustibles. Eso dice el texto del Acuerdo por mi país, ¿verdad? Escuchamos todos al presidente de la República en medios internacionales decir que ahorró 600 millones de dólares, pero nos incrementó un 30% de los combustibles, incrementó todas las tarifas públicas, ¿verdad? Se llegaron a las firmas, y va a haber un referéndum seguramente, y resulta que la empresa ANCAP, que estaba fundida, y por declaraciones del actual directorio de ANCAP, en el mes de junio de este año, diciendo que ANCAP no tenía espalda, y por eso tenía que aumentar de alguna manera los combustibles, porque no había espalda en ANCAP. Resulta que ahora ANCAP sacó el 5 de oro, y como estamos de vuelta en campaña, no se aumentan los combustibles, y oh casualidad, ANCAP tiene espalda, también por declaraciones del directorio de ANCAP, tiene espalda para bancar esta situación hasta mayo, cuando el referéndum se está convocando en seguramente finales de marzo, principios de abril. Entonces está claro que el gobierno es consecuente. Cuando hace campaña electoral dice que va a bajar los combustibles, luego cuando gobierna los aumenta, y ahora que hay un referéndum, no toca los combustibles, ¿no? Entonces, de aquello que era transparente, de aquello que era objetivo, pasamos y al agregar este factor X medio extraño, ahora agregaron el factor D, la discrecionalidad, que es la que existe, donde la ministra de Economía y el presidente de la República se reúnen todos los meses y definen si nos suben los combustibles o no. Y ahora, como estamos en campaña, decidieron aumentarlos. Charamelo decía, si una empresa genera ganancias a través, bueno, como pasa en este caso, de la venta de combustible a UTE para esa generación térmica que permite que UTE le venda energía eléctrica a Brasil, no está mal usar eso, ese concepto de caja, para bajar tarifas vinculadas a los servicios que presta el propio ente, no así para otras políticas públicas ajenas. ¿Qué opinión le merece ese concepto? Lo comparto plenamente, pero el problema es que ANCAP viene dando ganancias desde el año 2016. La empresa pública ANCAP
Dio ganancias en el 16, en el 17, en el 18, en el 19. En el 20 tuvo algunas dificultades, medio que empató, y en el 21 va a dar ganancias. Y en ese escenario el gobierno se planteaba bajar los combustibles y no lo hizo. Pero te voy a decir más, porque es cierto lo que decía Richard aquí, que el petróleo en el año 2021 con respecto al 2020 tuvo un incremento. Pero también es cierto que el petróleo en el año 2020 con respecto al 19 tuvo una reducción. Porque el petróleo en el año 2020 valía un 35% menos de lo que valía en el 19. ¿Verdad? Y ahí no bajaron los combustibles. Ya estaba este gobierno y no bajaron los combustibles. En realidad los mantuvieron y luego sí aumentaron los combustibles cuando creció el petróleo. Entonces, de alguna manera, lo que está haciendo el gobierno es trasladarle a la economía, porque los combustibles son el precio de la economía. La gente paga el aumento de los combustibles no solo en las estaciones de servicio, lo paga en el almacén con los fideos, en un contexto en donde se bajan los salarios, se bajan las jubilaciones, ¿verdad? Y se incrementan los combustibles por arriba de la inflación, lo que hace crecer todos los precios de la economía y esto hace que la gente no llegue a fin de mes. Entonces, este es el problema de fondo. El mismo gobierno que cuando se ajustaba por abajo de la inflación, ¿verdad? Cuando era oposición gritaba tarifazo. Y hoy nos han incrementado los combustibles por arriba de la inflación. Entonces, de alguna manera me parece que hay varios problemas, por eso yo estoy convencido de que lo que hay que hacer es derogar estos artículos, porque además tienen otros problemas, ¿verdad? Y esto lo discutimos en su momento con el gobierno, y es la inestabilidad que genera. Porque antes teníamos un régimen donde básicamente todos los uruguayos sabíamos, ¿verdad?, cuánto iba a estar el precio del combustible durante el año. Y eso permite planificar las inversiones, los presupuestos familiares, etcétera, etcétera. Si yo hoy le pregunto al directorio o al presidente de ANCAP o a cualquier ministro del gobierno, no me puede decir cuánto va a estar el combustible en el mes de diciembre. Sánchez, una pregunta para respuesta breve antes de volver con Charamelo. El Frente Amplio en el proceso de intercambio parlamentario previo a la elaboración o a la aprobación de la ley de urgente consideración, en particular en el capítulo de los combustibles, llegó a acuerdos con sectores del oficialismo. Recuerdo en aquel momento cierta capacidad de diálogo que tuvo con el Frente Amplio el hoy ministro de Ambiente, que era senador colorado, Adrián Peña, y respaldó la redacción. Yo tengo recuerdo que de tres artículos que fueron votados justamente. Votamos dos. ¿No? Dos artículos. Votamos bien, dos, que hoy están dentro de los 135. Que se pretende derogar. Entonces la pregunta es, ¿por qué ahora esta postura cuando antes se aprobó? Hay tres consideraciones para hacer en ese aspecto. Primero, lo que vino en la ley de urgente consideración era la desmonopolización. Y lo que había que ponerse en ese momento era la desmonopolización. Que el propio informe de los expertos del Poder Ejecutivo establece que el Uruguay gana dinero refinando en vez de generando la libre importación. Y entonces ahí había que buscar de alguna manera frenar ese intento de la liberalización y desmonopolización de los combustibles y defender la empresa pública ANCAP. Nosotros fuimos a negociar y cuando uno negocia hay cosas que está de acuerdo y cosas a las que no, pero pone un bien superior arriba de la mesa. ¿Qué es lo que nosotros establecimos en esa negociación? Era no a la desmonopolización y la fijación de un único precio a nivel nacional. Para nosotros era clave esa discusión. ¿Verdad? Y el gobierno decía además que iba a bajar los combustibles, no que iba a utilizar esto para aumentarlos. ¿Qué es lo que hizo el gobierno después de aprobado la ley de urgente consideración? Bueno, trajo en el presupuesto nacional la desmonopolización de la venta de combustibles en el puerto, o sea, rompe el acuerdo del gobierno. Y además, en el informe de la Comisión de Expertos hay un compromiso explícito del Poder Ejecutivo en las etapas del cambio del mercado de combustibles de que va a eliminar la fijación del precio máximo nacional en un periodo de tiempo. Lo dice el Poder Ejecutivo en el informe que nos envía al Parlamento de la República, donde dice, en la tercera etapa de la reforma que vamos a hacer y vamos a llevar adelante del mercado de los combustibles, en la fijación del precio máximo se elimina. Con lo cual, en realidad, lo que puede llegar a suceder, si no hay un precio máximo a nivel nacional, es que los ciudadanos del interior del país paguen un combustible más caro que los ciudadanos de Montevideo. Y entonces ahí el Poder Ejecutivo ha roto, en definitiva, todo el acuerdo que se estaba tratando de construir. Y por eso es que nosotros hoy, además, hemos decidido incorporar, junto con el PICNT y las organizaciones sociales, estos artículos que han sido utilizados por el gobierno en 3 meses consecutivos para aumentar, no para bajar, como había dicho. Y lo último, sí, rápido, porque es con el diario del lunes, yo creo que fue un error haber acompañado esos artículos. Bien, Charamelo, mientras hablaba Sánchez, al comienzo de esta última locución, Sánchez se refirió a informes técnicos en los que se establece, según su interpretación, que en realidad cuesta más barato traer crudo, refinar, producir en Uruguay las naftas y venderlos que
desmonopolizar, o sea, seguir haciendo lo que se hace hasta ahora, con ANCAP como protagonista, que abrir el juego y desmonopolizar la cuestión de los combustibles. Usted sacudió la cabeza en ese momento. Eso es relativo, eso es relativo. De todas maneras estoy en desventaja con el Pacha, porque él puede hacer política y yo estoy vedado y hace algunas alusiones que no son correctas. Pero mira que el informe de la Comisión de Expertos lo dice claramente. El informe, todo depende del momento, del precio internacional y de un montón de factores y de lo que se cuente o de lo que se quiera integrar en ese informe. Pero de todas maneras, quiero decir, el gobierno, por lo menos el directorio como tal, no ha dicho que nosotros llegamos hasta mayo con los precios que tenemos sin aumentar. Eso no sé dónde se dijo, por lo menos no lo ha dicho el directorio. Es decir, nosotros hoy tenemos ganancias extraordinarias que a nuestro entender hacen que nosotros podamos utilizar esas ganancias para compensar la no suba del precio de los combustibles. Ahora, nadie ha dado fecha, por lo menos oficialmente no ha dado fecha. Yo no he escuchado ninguna declaración que se diga hasta mayo. Tenemos espalda. Bueno, tener espalda la tenemos hoy, pero todo depende de un montón de factores y nosotros somos tomadores de precios internacionales. No nos olvidemos que dentro de los parámetros que fijan los precios está el precio internacional, pero también está el tipo de cambio. Entonces, todo puede pasar. Podemos tener espalda para 2, 3, 4, 5 o podemos el mes que viene tener que estar tomando otras medidas. Las ventas AUTE están hasta diciembre o se continúan. ¿Por qué? Porque si continuamos vendiendo vamos a tener la posibilidad de seguir erogando ganancias que permitan ante una no baja del precio internacional la posibilidad de seguir manteniendo estos precios. Además, me parece que acá lo más importante, y esto es así, y tendríamos que estar contentos de que un gobierno no sube un precio y que trata de que la ganancia que genera la empresa que tiene monopólica del país vuelque sus ganancias para que los uruguayos no paguen más caro en un momento donde somos dependientes de factores externos y donde también en ese precio de los combustibles este gobierno ha hecho, sin duda, ha tratado de mejorar gestión para que ese factor X que de tanto se habla, que son 2 pesos con 97, más o menos 3 casi 3 pesos por litro. Casi 3 pesos por litro, donde nosotros, por ejemplo, este año, los combustibles, dentro de la cuenta de los combustibles, hay que agregarle que nosotros estamos subsidiando, por ejemplo, el GLP en casi 120 millones de dólares este año. El GLP es el gas licuado de petróleo. El gas, exactamente. El supergas estamos hablando de eso. Sí, estamos hablando del supergas. Entonces, ojo al gol, creo que se da en un momento muy particular, los precios internacionales subieron, la logística internacional subió, todo cuesta más caro. Acá yo tengo una gráfica que obviamente que el Pacha la ha visto, de lo que si se hubiese aplicado este PPI que hoy está aplicando el gobierno, lo que pagó de más la gente si se hubiese aplicado esta fórmula que hoy aplica el gobierno. Y en el 2014 la gente pagó de más, cuando fue a echar el combustible, 55 millones. En el 2015, 179. En el 2016, 191. En el 2017, 237. En el 2018, 134. Y en el 2019, 60. Y algo que había dicho Sánchez del 2016 que dio ganancia, no nos olvidemos que en el Parlamento, en ese momento estábamos en el Parlamento, cuando votamos una capitalización para ANCAP de 600 millones de dólares porque estaba fundida. Entonces, yo creo que estamos en un momento donde estamos saliendo de una pandemia, donde también el gobierno que se fue, nosotros entramos en julio del 2020. Al directorio de ANCAP. Lo lógico y lo que se estilaba era que los gobiernos que se iban ajustaban las tarifas de las empresas públicas. El gobierno que se fue no las ajustó. Por lo tanto, nosotros entramos y el gobierno entró y a los pocos días tuvimos que declarar una pandemia. Y obviamente que agarró al gobierno en un momento muy particular. Y por lo tanto me parece que yo creo que el gobierno está mostrando todo lo que puede hacer, manejando bien una empresa pública, gestionando bien sus recursos, bajando los costos. Es la primera vez, ¿sabe? Y voy a dar un dato. Hace unos días se firmó el convenio con los cañeros, que dicho sea de paso, este año vamos a tener una cifra récord. Generamos el convenio por el cual se le va a pagar a los cañeros un precio por 5 años. Vamos a tener 5 años de estabilidad para la gente en Bella Unión. Charmelo, es la primera vez que esto sucede. A ambos nos queda poco tiempo, digamos.
quiero hablar con los dos de esto que se define como factor X, que políticamente a veces desde el gobierno se asocia a lo que a su vez se define como sobrecostos de ANCAP. Empiezo por Charamelo, después paso a Sánchez. Y tengo varias para contestar también. Bien, será o dependerá de la habilidad del debatiente. Controlame los minutos porque hablamos intercalar. Buscaremos la Creo forma. que vamos compensando bien, pero bueno, esto es un poco a ojo de buen cubero. Está bien. Charamelo, recién habló usted del factor X, ¿no? Más o menos 3 pesos por litro. Hay un proceso que se lleva adelante en ANCAP, que se dice desde las actuales autoridades, está orientado a que haya mayores niveles de eficiencia para que esos 3 pesos tiendan a 0. 2 preguntas en una, o por lo menos disminuyan, ¿no? Hago esta pausa porque ahí me lo matizó con la mirada, ya nos dirá. 2 preguntas en una. ¿En qué está ese proceso? Es decir, o dicho de otro modo, ¿cuándo empezarán a ver concretamente resultados al respecto? Se ajustó en junio el combustible, calculándosele esos 3 pesos por litro. Y lo otro, ¿cuáles son las variables principales en ese trabajo dentro de la producción de ANCAP? Bueno, mira, esos 2,97 se distribuyen más o menos 62 centavos el costo de los biocombustibles, la caña de azúcar. Después tenés 1,70 peso de lo que tiene que ver con el GLP, el Supergas, la garrafa, y 0,66 tiene que ver con los costos o sobrecostos estructurales que tiene ANCAP. Que ya no son de un solo rubro, digamos. Que ya no son de un solo rubro. Y hay cosas en este momento que realmente repercuten. Para que tengamos una idea, nosotros veníamos gastando o subsidiando desde ANCAP 35, 40, 45 millones de dólares en GLP, y este año pasamos a 120. ¿Pero por qué? ¿Porque ANCAP quiere? No. Por los precios internacionales, porque ha subido, y entonces se encarece el triple. Y eso repercute negativamente en la ecuación económica. ¿Ese subsidio no se toca o sigue abierta la posibilidad que se manejó en un momento de reverlo? Ese es un tema que obviamente el gobierno está analizando. Es algo que tenemos que ver porque, en definitiva, imaginemos que nosotros nos diéramos ese subsidio. ¿Cuánto tendría que salir hoy la garrafa? Es imposible, porque ahí estaríamos realmente afectando la economía de un montón de uruguayos. Que es lo mismo que, en definitiva, se nos critica ahora por ganancias que genera el organismo, no aumentar el precio de los combustibles en un momento donde ya están altos. Para cerrar, ¿en qué está entonces, o cuándo podemos empezar a ver en esos 3 pesos por litro alguna disminución? Y bueno, hay un montón de cosas que se están haciendo. Por ejemplo, dimos de baja el barco, el Malo H. Un barco deficitario que nunca debió estar, que no cumplía con la función, que se trajo un barco para entrar en Juan Lacase y que no podía entrar por múltiples factores, que cuando lo trajeron estaba en pésimas condiciones. Ahí ahorramos, por ejemplo, 2 millones de dólares al año. Otra cosa, sin despedir a un solo tripulante. Y después estamos tratando de generar en Portland, en un momento, fíjese que cuando entramos estaba en $140 la tonelada del ensacado, más o menos, y hoy está 105 debido a empresas que han venido a invertir, y hay una competencia voraz. En un poco tiempo hemos perdido parte del mercado, pero bueno, hoy se abrió un llamado para ver a gente, aspirantes a poder generar una asociación integral con algunos parámetros, ¿no? Mantener la marca ANCAP, tenemos que redondear, generar inversión y no dejar a nadie en el camino. Y bueno, esas son cosas que se van a ir viendo de a poco y que están lanzados al mercado, ¿no? Sánchez, planteamos lo del factor X más allá de otras consideraciones que quiera hacer. ¿Cómo ve el Frente Amplio ese trabajo sobre esos 3 pesos que dice el gobierno se podrían disminuir por litro de combustible? A ver, hay varias cosas. Primero que nada, nunca antes en el Uruguay aumentaron un 30% de los combustibles. Este gobierno los aumentó. Entonces, acá se podrá traer un montón de elementos que están arriba de la mesa, pero lo cierto es que existieron momentos en que ANCAP resistió el petróleo a más de $100, con sequía incluida, y nunca se le trasladó a la gente ese enorme sobrecosto que implicaba la variabilidad del precio del petróleo, ¿verdad? Eso en primer lugar. En segundo lugar, en los últimos 5 años ANCAP dio $200 millones de ganancia. Por tanto, era una empresa que, cuando llegó y la tomó este gobierno nacional, era una empresa que daba ganancias. Eso es muy importante también porque se coloca ahora como que, bueno, hay una cuestión excepcional. Y dicho sea de paso, hoy ANCAP tiene más ganancias porque hubo una reforma
de la matriz energética que implicó, por ejemplo, las obras necesarias para la interconexión con Brasil y la instalación de las plantas de ciclo combinado que nos permiten vender la energía a Brasil, ¿no? Uruguay es exportador de energía porque hubo un enorme esfuerzo de cambio de la matriz energética, del cual el gobierno se está beneficiando. Y en definitiva se beneficia el Uruguay, más allá de lo criticado que haya sido. Entonces, aquí el factor X del gobierno, hay que ser claro. El gobierno se plantea bajar el subsidio que tienen las garrafas. Eso lo plantea explícitamente en su informe, tanto la comisión de expertos como el mensaje del Poder Ejecutivo. Redireccionarlo. ¿No? Entonces, lo que va a pasar es que lo que hoy existe, que es una decisión política de que todos los uruguayos compren el gas más barato de lo que vale a nivel internacional, va a cambiar. Así como también el gobierno dice, al final del proceso se propone eliminar el precio máximo al público, requiere modificación legal, dice, y claro, y el precio máximo intermedio. O sea que acá se van a eliminar un conjunto de cosas que regulaban el combustible y que hacían que no hubieran ciudadanos ni clase A ni clase B por vivir en el interior del país. El gobierno es explícito en el plan que tiene, ¿verdad? Entonces, en realidad estamos en presencia de una situación en donde el gobierno ahora ha frenado los incrementos de combustible y yo lo que digo es, después del referéndum, agarrate Catalina, ¿no? Porque esto es como después de las elecciones, agarrate Catalina. La subieron 3 meses consecutivos, entonces después del referéndum quiero ver qué es lo que va a pasar. Bien. Entonces me parece que esta situación y lo otro, el informe es claro. En el año 2016, 2017, 2018 y 2019, el Uruguay ganó por refinar petróleo en Uruguay. Y en el año 2019 ganó 8,4 dólares y por cada barril de petróleo que refinamos. Y como tenemos 15 millones de barriles de petróleo más o menos por año, 15, 16 millones de barriles de petróleo, son 125 millones de dólares de ganancia para el país por tener la refinería, además del valor agregado que genera la refinería, generando trabajo, empleo y valor agregado nacional. Yo sé que quieren seguir, pero tenemos que cerrar. Yo sé que tenemos que cerrar. Entonces, aquí lo que está claro es que la transparencia brilla por su ausencia, y el factor X se explica en una parte por un subsidio a un combustible muy importante para la mayoría de las familias del Uruguay, con respecto a otros gastos que tienen que ver con los biocombustibles, y básicamente por una explicación de a una cuestión estructural que no se puede explicar. Entonces, ¿dónde está la transparencia? Alejandro Sánchez, gracias por la visita. Gracias. Richard Charamelo, lo mismo, gracias por estar. Bueno, gracias, me quedé con ganas La seguimos. La seguimos, pero bueno, agradezco los puntos de opinión, agradezco el debate y bueno, obviamente son dos visiones, creo que quiero rematar diciendo, nosotros desde ANCAP estamos para opinar sobre lo que hacemos en ANCAP, no metemos temas externos de la LUC, no nos compete, lo que sí queremos dejar bien claro es que estamos en un camino de tratar de ordenar la casa, que yo creo que no estaba tan ordenada como dice acá el amigo, pero en definitiva, bueno, el tiempo dirá. Gracias a los dos, hacemos una pausa, gracias a ustedes por seguir y quédense porque tanda mediante seguimos hablando de temáticas vinculadas a ANCAP con el presidente de FANCAP, Gerardo Rodríguez. Segundo bloque de En Otro Orden, lo dijimos antes de la última tanda, vamos a tener ahora la visión del sindicato de ANCAP, de FANCAP, representado por Gerardo Rodríguez. Gerardo, bienvenido, gracias por estar. Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación, un saludo grande a la audiencia. Hay una cantidad de cosas que dejó digamos, el contrapunto de opiniones que tuvimos en el primer bloque entre Charamelo y Sánchez, que van a ir saltando en este diálogo, pero no queremos empezar por un tema de optimizar el tiempo sin mencionar una propuesta presentada por FANCAP hace bastante poco tiempo, que, digamos, se orienta en reducir el precio del combustible, pero modificando la estructura impositiva nacional. Es decir, saliendo de la mirada específica a las cadenas de producción, a cómo funciona ANCAP de sus puertas hacia adentro y, digamos, realizando un análisis más macro. ¿Cómo se puede sintetizar eso que FANCAP presentó ya hace unos días en ocasión de un nuevo aniversario del ente? Bien, nosotros creemos que hay una forma de bajar los combustibles que es a través de los impuestos. ANCAP, si se quiere, tiene dos grandes patas que tienen que ver con la estructura de costo de los combustibles, que por un lado es el precio del crudo y el tipo de cambio, ahí somos tomadores de precio, hay poco para modificar,
la otra es la de los impuestos. Justamente sobre la tercer pata, que puede ser todo lo que tiene que ver con las políticas sociales, de desarrollo productivo, de lo que tiene que ver con los costos de ANCAP, ahí prácticamente hay muy poco para hacer. Si bien siempre se pueden optimizar los procesos productivos. En lo que tiene que ver con los impuestos, se dice que Uruguay tiene los combustibles más caros de la región. Eso es una verdad a media. Tenemos la nafta y el gasoil más caro de la región, pero también tenemos el supergas más barato de la región. ¿Por qué es eso? Porque hay una decisión política. Porque acá hay que dejarlo bien claro, el precio del crudo, del petróleo, a nivel internacional, a nivel global y de sus derivados, siempre es una decisión política. No hay criterio técnico y bueno, y lo acabamos de ver con estas decisiones que ha tomado el gobierno. Siempre la decisión de las tarifas de los combustibles va a ser una definición política. Y también es político la definición de cuánto se carga de los impuestos a los combustibles. Impuestos que se necesitan, digamos, para mantener el nivel de desarrollo de la salud, la educación, la seguridad social, la vivienda. Volviendo al esquema de precios, FANCAP no discrepa con, por lo menos, la manera en la que hasta el momento se viene manejando el precio del supergas, pero sí pone el ojo crítico y propone medidas vinculadas a lo impositivo para conseguir que bajen las naftas y el gasoil. ¿Está bien planteado así? Exactamente, es decir, nosotros por el lado del rol social de ANCAP, que tiene que ver con el subsidio al supergas, esto que hablaba Charamelo de que son sobrecostos, para nosotros no son sobrecostos, son políticas sociales, orientadas a favorecer a los sectores de menos ingresos. Ahí está la esencia de un ente autónomo, de una empresa pública, generar políticas orientadas a favorecer a un sector de la población. Por ejemplo, en los primeros 6 meses del año no se aplicó la LUC, porque el presidente de la República se comprometió con los sectores agroexportadores que mientras que hicieran la siembra y la cosecha de arroz, de maíz y de soja, no iba a tocar el precio de los combustibles. Eso le costó a ANCAP 117 millones de dólares, a todos los uruguayos y uruguayas. Subsidiamos a los Maya Oro. Esa es una decisión política también, no orientada a favorecer a los de menos ingresos, orientada a favorecer a los sectores más ricos, al 1% más rico de este país. Pero no me quiero ir de la pregunta, del tema de los impuestos. Ahí va, sobre el precio de la nafta y el gasoil concretamente. Exacto, nosotros decimos, bueno, es una decisión política también. Grabar, por ejemplo, el litro de nafta con 28 pesos de IMESI. ¿Por qué son 28 y no son 14 o no son 20 o no es 10 pesos? Porque hay una decisión política. ¿Por qué se graba con IVA? Y acá nosotros pensamos que hay una necesidad de bajar el combustible para favorecer a los sectores productivos, que no es todo lo mismo. La inmensa mayoría del sector productivo, los pequeños productores, los productores familiares, necesitan un combustible más accesible. No el 1% más rico, que son los sectores justamente que aumentaron las exportaciones en los primeros 6 meses del año, que las exportaciones de carne, de ganado en pie, de celulosa, de madera, lácteo, aumentaron considerablemente las exportaciones, están acumulando cada vez más riqueza y además esa riqueza se la llevan fuera del país. Y todavía ANCAP, ente autónomo, subsidia sus siembras y sus cosechas. Bueno, nosotros lo que decimos es que bajar el IMESI a la mitad de las naftas, eso nos permitiría bajar 14 pesos el litro de nafta. 28 pesos por litro a 14 pesos por litro. Y eliminar el IVA del gasoil. ¿Y de dónde se obtienen los recursos que deja de recaudar el Estado? Sería irresponsable de nuestra parte decir bajar impuestos y bueno, aumentar el déficit fiscal. Lo que nosotros decimos es que sustituir esos impuestos por un aumento del IRAE a las personas físicas o a las empresas que tengan ganancias superiores a $1 millón. Por ejemplo, hoy la tasa es de 25%. Bueno, nosotros decimos, el que gane más de $1 millón al año tenga una tasa adicional del 10%. Y además revisar todo lo que tiene que ver con las exoneraciones del impuesto al patrimonio que llegan a $600 millones. Por ejemplo, realizar reaforo de la tasa del impuesto al patrimonio. Y por último, gravar los depósitos de uruguayos y uruguayas en el exterior. Ustedes saben que en el último año y medio
mientras la inmensa mayoría de los uruguayos nos empobrecemos, mientras que hay 50.000 personas comiendo en ollas populares, 70.000 en el seguro de paro, más de 200.000 desocupadas, más de 100.000 nuevos pobres, el 1% más rico depositó en bancos del Uruguay y en el exterior 6.800 millones de dólares. Bueno, lo que nosotros decimos es que es hora de que se grave el capital en mayor medida y que se le afloje el cinturón a los uruguayos y uruguayas, que, como decía el Pacha en el bloque anterior, cuando hablamos de combustible, no solo estamos hablando del que va a cargar a la estación, sino lo pagamos con el consumo interno, digamos, de todos los productos que hacemos habitualmente. Hoy Uruguay está gobernado por una coalición de partidos que tiene como eje, porque es quien controla el Poder Ejecutivo y tiene la presidencia de la República, el Partido Nacional, pero hasta hace poco tiempo el Uruguay estuvo gobernado y durante 15 años por el Frente Amplio. Una serie de pasos como los que propone FANCAP no se dieron tampoco en el momento en el cual gobernó una fuerza de izquierda. ¿Es realista una propuesta tan de fondo, teniendo en cuenta que las distintas sensibilidades que han llegado al gobierno no se lo han planteado de esa forma? Totalmente, lo que tú decís es tal cual. Esta propuesta no es solo porque hoy está la derecha en el poder. Esta propuesta también es para la izquierda, para el Frente Amplio, de que realmente se animó a hacer una reforma tributaria importante que hizo más justo, digamos, el gravamen de los ingresos, pero no tocó al capital. En esa reforma estructural se quedó a mitad de camino. Y bueno, y tiene que avanzar, digamos, en un gravamen mayor de los dueños del país, de la riqueza acumulada, de las ganancias extraordinarias, de las herencias, de las grandes herencias, de los ricos de este país, para generar políticas sociales más justas. Y no solo con los combustibles, también con la vivienda. En esto estamos trabajando mucho con FUCBAN y nosotros vamos a impulsar, así como hicimos con otras organizaciones sociales del campo popular, alguna serie de medidas para que justamente se avance, digamos, en una justicia tributaria que vaya en el sentido del que te estuve desarrollando. En general, cuando se proponen iniciativas como esta de gravar el capital, desde los sectores liberales en términos de concepción económica se dice, ojo, que eso puede hacer que los capitales se vayan. ¿Ha evaluado esa eventual consecuencia o impacto FANCAP al momento de elaborar esta propuesta? Bueno, siempre el miedo es lo que te hacen jugar, digamos, para defender históricamente sus intereses. Nosotros estamos convencidos que lo que tenemos que construir es una disputa contrahegemónica contra ese pensamiento, contra ese sentido común, contra esa subjetividad que piensa que los ricos son intocables y si no se van. Bueno, indudablemente hay que avanzar en niveles de conciencia mayores para con el pueblo poder, hace pocos días hicimos un congreso de nuestro PIT-CNT, en él se resolvió, dentro de otras cosas, ir hacia la posibilidad de un Congreso del Pueblo, de militar la posibilidad de un Congreso del Pueblo. Yo creo que esta propuesta, junto con otras, tienen que estar en una plataforma de los sectores populares para impulsar y que se pueda transitar el camino de un proyecto soberano y popular. Gerardo, sobre el cierre, recién Charamelo, director de ANCAP por el Partido Nacional, hacía referencia a que al dejar de contar con el buque Malva H no hubo despidos, pero en realidad FANCAP hace un tiempo estableció una serie de críticas y se declaró en conflicto con todos los otros sindicatos vinculados a la actividad grande, importante que genera ANCAP, entre otras cosas, hablando sí de despidos. ¿Cómo podemos resumir la actual situación de quienes trabajan en ANCAP, de las personas que no tienen vínculo directo en tanto presupuestados o presupuestadas con el ente, contratadas de otra manera, y sobre todo el relacionamiento con el directorio? Bueno, en realidad el director Charamelo dijo muchas inexactitudes, ¿no? Desde del tema del PPI, del precio del petróleo, de cómo recibieron el ANCAP. Ellos recibieron el ANCAP con una caja de 193 millones de dólares que dilapidaron. Y ahora esta transferencia de recursos que está haciendo UTE ANCAP es el equivalente en una capitalización. ¿Qué hubiese pasado hace unos años atrás si el dinero lo hubiese puesto UTE? No era una capitalización de ANCAP. Ahora lo que está sucediendo es eso. Pero yendo a la pregunta que tú decís, tenemos
profundas diferencias con este directorio, porque la verdad que más allá de las diferencias ideológicas y de visión estratégica que tenemos sobre el rol de ANCAP, de desarrollo productivo y social, tenemos un relacionamiento que en los últimos tiempos está transitando por la falta de la verdad, digamos, las acusaciones de desconocimiento de nuestra parte al convenio marco, cuando ellos lo vienen violando desde hace años. Fuimos a la justicia nos ha dado la razón. Seguramente estemos analizando en los próximos días en nuestro Consejo Federal la posibilidad de responder al directorio en este sentido. Pero acá las diferencias de fondo son con la concepción de cuál es el rol de ANCAP. Por ejemplo, Charamel lo decía que hay un sobrecosto de ANCAP por el subsidio al supergas, ¿no? Que es la mitad o más de la mitad del valor X. 1,6 de los casi 3 pesos del factor X. ¿Cómo puede definirse como un sobrecosto, como un costo, una política social orientada a favorecer a los sectores de menos ingresos, a los que no pueden pagar siquiera los 700 pesos de una garrafa? Esa es una política social no de los últimos años, que viene desde la concepción ballista del Estado como escudo de los débiles. Bueno, ahí hay diferencias profundas. Nosotros defendemos que el combustible se venda al mismo precio en todos los rincones del país. Para eso ANCAP paga 30 millones de dólares. Ahora, con la LUC, a partir del 1 de enero, ANCAP no lo va a pagar más y dice que no va a aumentar el combustible, que lo van a pagar la distribuidora. ¿Ustedes piensan que la distribuidora van a hacer filantropía, que van a poner 30 millones de dólares de su bolsillo para que Doña María o Don José en Artigas, en Cerro Largo o en Salto pague el combustible al mismo precio que lo pagamos acá, los que vivimos en Montevideo? No va a pasar. Más temprano que tarde van a terminar pagando más los uruguayos y uruguayas que están más lejos del punto de distribución. Nosotros concebimos al ANCAP como una herramienta de transformación social y ellos lo quieren transformar en una herramienta al servicio del capital. Gerardo Esa es Rodríguez, la gran diferencia. Gracias por la visita en otro orden y hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hacemos una breve tanda y viene Julieta Núñez Thomas en el bloque final para hablar de la realidad de las y los repartidores delivery. No solo en Uruguay, sino en la región, con mirada latinoamericana. No se lo pierdan. Una tendencia que estaba instalada desde antes de la pandemia se aceleró, explotó, se profundizó en todo caso con la pandemia y me refiero a la proliferación de servicios que dependen de las y los delivery. Esto pasa en Uruguay, pero también en toda América y posiblemente en el mundo, aunque nos vamos a centrar en esa realidad en clave latinoamericana y ese es el tema del informe de Julieta Núñez Thomas que ya se desarrolla en el tramo final de En Otro Orden. ¿Cómo andás, Juli? ¿Todo bien y vos? Bien, como decía, ¿no? Este informe va a aportar mirada local al asunto, pero también mirada latinoamericana. Así es. Contanos. Sí, la noticia, de alguna manera, si queremos hablar en esos términos, es que Pedido Ya asistió este lunes por primera vez a una instancia de negociación colectiva en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Ya habían habido dos, esta es la tercera, y por primera vez asiste a esta negociación colectiva en la que estaban presentes el Sindicato Único de Repartidores, que es parte de FUESIS, también un representante de FUESIS, UES, esta empresa de mensajería que asistía por la Cámara de Comercio, y Pedido Ya por primera vez. Lo que de alguna manera transparenta que hay consideraciones sobre los vínculos laborales que podrían llegar a tener los repartidores, pero que todavía la empresa no reconoce. De hecho, asiste para tratar de frenar o para tratar de ser parte de la negociación por la inclusión de los trabajadores en las planillas, los repartidores en la planilla de trabajadores. En esas negociaciones es que están, y bueno, esa es como la noticia, pero sí es verdad que pasaron varias cosas en concreto con los
trabajadores que reparten en estas plataformas de delivery, a través de estas plataformas de delivery. ¿Y cuál destacar de las que pasaron a nivel regional, mirando ahora hacia afuera de Uruguay? Bueno, una en particular que fue la semana pasada porque se cayó la plataforma Pedido Ya, una de las más famosas de Uruguay. Estuvo caída la noche del lunes primero, no solo en Uruguay, en 6 países más también, o en al menos 6 países más, y no se le dio ninguna respuesta a los repartidores que durante esas horas no pudieron trabajar. Además, el 3 de noviembre ya estaba fijado desde antes, ¿no?, por esta caída, un paro internacional de repartidores que tuvo masividad en Argentina, en México y en algunos otros países. En Uruguay también estuvo presente este paro, pero no tuvo la repercusión que tuvo en estos países. Y además se presentó una investigación regional de la plataforma de periodismo colectivo de la comunidad Distintas Latitudes, una investigación regional que presenta datos que nunca antes habían sido publicados sobre los repartidores. Sobre eso preparamos un informe, si les parece, lo vemos, Martín. Aquí están algunos de esos datos. Más de 50 periodistas latinoamericanos de 17 países de la región se unieron para realizar una investigación periodística sobre las condiciones laborales de los repartidores de plataformas en América Latina y el Caribe. El reportaje, que lleva el nombre de Repartos Latam, llegó a la conclusión de que durante la pandemia, mientras la mayoría de la población reducía al máximo su movilidad, la cantidad de repartidores que arriesgaban su vida a diario en toda Latinoamérica creció exponencialmente. Pedido Ya, una de las empresas más famosas de repartos, nació en Uruguay y hoy lidera los mercados de delivery de varios países de la región. Esta empresa, por ejemplo, pasó de tener 15.000 repartidores en 2019 en toda Latinoamérica a más de 35.000 en 2021. Mientras la cantidad de repartidores crece y las ganancias de las empresas se multiplican, los salarios de los trabajadores que hacen este crecimiento posible disminuyen. El modelo de negocio está creado así: a mayor cantidad de repartidores, menor cantidad de pedidos para cada uno. A esto se le agregan las condiciones precarias en que desarrollan su actividad laboral. Según el reportaje, en América Latina el 50% de los repartidores trabaja más de 8 horas diarias y el 33% recorre más de 90 kilómetros al día. Además, el 50% de los trabajadores conocen compañeros que han tenido accidentes de tránsito y el 25% de los entrevistados para el reportaje sufrió uno en carne propia. Por otra parte, en la región, el 50% de los repartidores trabajan sin seguro médico y, de los que cuentan con uno, el 97% debe asumir el costo por su cuenta. Algunos resultados de la investigación. ¿Qué otros resultados destacar, Juli? Bueno, la investigación en realidad entrevista a repartidores, pero también a expertos y a las propias empresas. Quizás una de las preguntas que se pueden hacer cuando ven estos datos desde sus casas es ¿por qué no se organizan para luchar, para mejorar sus condiciones? Bueno, esta investigación profundiza sobre la sindicalización y también sobre las represalias posibles de esta sindicalización. Una de las cosas que puntualiza es que no es fácil para los trabajadores de plataformas de delivery organizarse porque no tienen mucho contacto. No es como la mayoría de los trabajos en los que vamos a un lugar y nos encontramos con todos nuestros compañeros de trabajo. Ellos andan en la calle y no tienen un lugar fijo para conectarse, entonces de esa manera la organización se vuelve complicada, pero además también han habido ejemplos regionales de represalias cuando se organizan, muchos casos, uno puntual en Argentina de 2018 que es bastante conocido, que quienes se juntaron y se organizaron para reclamar algunos derechos, incluso los plantearon a la empresa, después fueron bloqueados de la plataforma y no pudieron continuar trabajando. También la investigación profundiza sobre la salud de estos trabajadores. Hay médicos que afirman que quienes andan en bicicleta tienen rutinas similares a las de un atleta de alto rendimiento y deberían hidratarse, deberían comer, alimentarse y descansar de la misma manera que ellos, pero evidentemente no lo hacen y esto tiene consecuencias obviamente para su salud. Y por último, bueno, ¿qué significa trabajar bajo la presión de un algoritmo? Claro. No es un supervisor, no es un jefe como estamos acostumbrados, quienes le dice, bueno, ahora tenés que ir a esta casa o demás, sino un algoritmo que opera de alguna manera casi similar a un juego donde cuantos más, no sé, tesoros encuentro, más crezco. Bueno, en este juego, en este trabajo, en este caso que es mediante un algoritmo y una aplicación, cuantos más pedidos tengo, mejor rankeado estoy. Entonces, todas estas cosas de alguna manera afectan a la salud de los trabajadores y sobre esto hablamos con la coordinadora, la periodista y coordinadora de esta investigación, Joana Osorio, que es venezolana y coordinó todo este reportaje desde Colombia. Podemos ir a ver algo de lo que nos decía sobre bueno, por qué decidir investigar sobre esto. Vemos justamente la primera parte de ese diálogo.
hemos visto en los últimos meses cómo los repartidores pues, han estado protestando en distintos países de Latinoamérica pues, en defensa de sus derechos laborales, o mejor dicho, en una petición de derechos laborales que no tienen, pero a la par hemos visto también cómo también en Latinoamérica las aplicaciones de delivery han crecido muchísimo en pandemia. Entonces, claro, ¿qué es lo que se planteaba al comienzo del reportaje? Que durante la pandemia, mientras muchos estuvimos confinados y tratando de cuidarnos de contagiarnos del virus, había un montón de repartidores en la calle haciendo lo que nosotros no podíamos hacer, bajo unas condiciones laborales muy precarias, sin ningún tipo de protección, mientras que las aplicaciones para las que trabajan, que no los consideran trabajadores, están creciendo de una forma exponencial, o sea, han crecido muchísimo. En Repartos Latam podrán ver cómo en muchísimos países de Latinoamérica se duplicó el número de repartidores, cómo las aplicaciones no solo aumentaron muchísimo sus ganancias y su capital, sino cómo además comenzaron inclusive a incursionar en otros mercados como el bancario, en el caso de Rappi, ¿no? Y esto es una muestra muy clara de que mientras los repartidores se estaban sobreexponiendo al contagio bajo unas condiciones laborales súper precarias, las aplicaciones estaban creciendo sin preocuparse de ninguna manera por mejorar las condiciones laborales. La investigación puso el foco sobre dos poblaciones en particular dentro del conjunto de las y los repartidores. Así es, sí, sobre migrantes en particular, porque, bueno, ellos vieron que era una población que además de tener la precarización laboral, sufren de otras vulnerabilidades relacionadas a las alternativas laborales. Uruguay es un país que, bueno, lo hablamos alguna vez aquí en un informe, tiene las puertas bastante abiertas a los migrantes, pero aún así el estigma persiste y conseguir trabajo no es fácil, y al no tener tantas libertades para elegir un trabajo, obviamente que aceptan peores condiciones y además también tienen más miedo de perder este trabajo, ¿no? Lo hablamos antes de las posibles represalias si se organizan para pedir más derechos. También se centró sobre las mujeres y la población LGTBIQ+, porque como sabemos, y también es un tema bastante discutido en nuestro país, las mujeres y las disidencias sufren de acoso callejero en los espacios públicos, y las repartidoras, que son un número menor, pero que existen en toda la región y también en Uruguay, o sea, las mujeres que hacen el trabajo. Las mujeres que están en la moto o en la bici haciendo este trabajo sufren de acoso callejero, y sobre esto también puntualizaron. Hay varias organizaciones, varias iniciativas de repartidoras en América Latina para tratar de prevenir estas circunstancias. Pero bueno, seguimos profundizando con Joana Osorio, que la veíamos recién, sobre, bueno, un poco cuáles son los reclamos y cuál sería la manera de mejorar estas circunstancias en las que están. Bien, hablamos de la periodista venezolana radicada en Colombia, que habló así con Julieta. En Repartos Latam pudimos entrevistar a 75 repartidores de toda América Latina y el Caribe. Algunos, y hay que decirlo, se encuentran a gusto con las condiciones laborales que les ofrecen precisamente por esta falta de alternativas, ¿no? Y también porque, y es un factor importantísimo a considerar, durante la pandemia hubo muchísimo desempleo. Y sí, estas aplicaciones generaron empleo. En ese sentido, pues sí fueron positivas de alguna manera para la economía en una coyuntura que pues complicó muchas situaciones en toda Latinoamérica, ¿no? Sin embargo, no es justificable que por estas consecuencias positivas que han generado en la economía se aprovechen de personas que son vulnerables, que trabajan de una forma precaria, y que es básicamente la realidad más común que vimos en los repartidores con los que hablamos. ¿Cómo se puede contrarrestar esto? Con leyes que defiendan a estos trabajadores, que establezcan derechos laborales, que establezcan beneficios, y que establezcan una relación laboral clara con estas aplicaciones que sí, aunque lo nieguen, tienen todas las condiciones de empleadores, ¿no? Ya tenemos una legislación modelo en España. Argentina ha tratado de ajustar un poco, de beneficiar un poco a los repartidores también, pero lo cierto es que en América Latina en general no está pasando esto. Los repartidores siguen protestando en la defensa de sus derechos laborales. ¿Y cuál es la situación puntualmente en Uruguay dentro de este sector de actividad laboral?
Bueno, hablábamos hoy más temprano del Sindicato Único de Repartidores. Hablamos con Andrés Palermo, que es vocero de ese sindicato, y nos decía que el sindicato nuclea a trabajadores de cadeterías, de cadetería, a trabajadores que están directamente, son dependientes de una empresa, puede ser un bar, una farmacia, y también incluye de alguna manera a los trabajadores por plataformas. En Uruguay, por ejemplo, tenemos a 2.500 repartidores de pedidos ya. Hay 70 que son trabajadores dependientes, el resto son monotributistas, son unipersonales, empresas unipersonales. O sea, la enorme mayoría es monotributista. La enorme mayoría. Hay entre 700 y 800 trabajando en Rappi y entre 150 y 200 trabajando en Uber. Hablábamos de Uber. Las modalidades de trabajo son diferentes. Por ejemplo, Uber paga por kilómetro recorrido, Rappi por pedido y Pedido Ya por pedido, y si pasás cierta cantidad de kilómetros también tenés un plus. Las ganancias de los trabajadores dependientes y los independientes son diferentes. De hecho, los trabajadores independientes, los trabajadores unipersonales, pueden llegar a ganar mucho más que los trabajadores dependientes, pero tienen que hacerse cargo de un montón de costos de su propia empresa, también del mantenimiento de sus motos, de su seguro del vehículo quizás, o también su seguro de salud, su jubilación, la nafta y muchas más cosas, y además no tienen licencia, no pueden acceder a muchos beneficios que acceden los trabajadores de manera dependiente. Otra cosa que nos mencionaba Andrés Palermo es una condición que está en Pedido Ya, está muy instalada, que es la de los rankings, que hablábamos, también lo mencionamos de alguna manera anteriormente, que tiene que ver con que los repartidores de Pedido Ya están rankeados del 1 al 6, y quienes se encuentran en la categoría 1 pueden acceder a más pedidos, incluso a jornadas de 13 o 14 horas de corrido repartiendo. Pero quienes tienen, por ejemplo, un accidente de moto, sufren una enfermedad o su moto se les rompe y tienen que cancelar pedidos o no pueden conectarse por mucho tiempo, van bajando en este ranking hasta llegar casi a no poder acceder a ningún pedido y verse muy limitados a la hora de trabajar. Lo que nos decía Andrés Palermo también es que este régimen del ranking es injusto, porque el premio por trabajar bien o por agarrar más pedidos no es licencia o más dinero, sino justamente trabajar más, Claro. tener la posibilidad de trabajar más. Tampoco está transparentado del todo cómo se organizan entre un ranking y el otro, cómo deciden poner una persona de un lado o del otro. Y sucedió, por ejemplo, que hace unos meses fue echado un trabajador dentro de Pedido Ya porque le cobraba dinero a los repartidores por ponernos en el ranking 1, ¿no? Y también hablamos con Andrés Palermo de lo que decíamos anteriormente, el problema de la sindicalización. Lo que nos decía es que muchos trabajadores, la intención de Pedido Ya es pasar a todos los trabajadores a régimen de independientes, no tener más trabajadores dependientes. Pero además hay muchos trabajadores que eligen eso, que eligen esa condición laboral porque, como decíamos anteriormente, pueden trabajar la cantidad de horas que quieran, pueden no tener licencia y así acumular dinero. Se pueden cargar a cuestas su salud también, Claro. y lo que conlleva la adicción al trabajo por tener mayores ingresos, pero ellos prefieren eso, y el sindicato, si ellos quieren no ser trabajadores dependientes, no tiene mucho que hacer. Entonces, de alguna manera, lo que nos preguntábamos es si este régimen de trabajo, si esta forma de trabajo que tiene mucho que ver con la tecnología, ¿no? Porque viene de la mano de un avance tecnológico, el crecimiento de Pedido Ya, que inicia en Uruguay en 2009 y llega ahora a estar en muchísimos países de la región, está acompañado de un crecimiento tecnológico, y muchas veces la discusión es si la tecnología es buena o si es mala, si sirve para progresar o no. Lo que sí sabemos es que la tecnología no es neutral, y lo que habría que pensar es si esta tecnología está sirviendo para que se perpetúen relaciones laborales desiguales o no. Claro. De la misma manera, da para considerar esta categoría en la que ponen a los trabajadores que no reconocen que son sus empleados de Pedido Ya, que es de socio colaborador. También ahora utilizan otros nombres como riders y demás. Cuando estamos viendo que si son socios, se estaría sentando de un lado de la mesa
un empresario que tiene una empresa que está cotizada en miles de millones de dólares, y del otro un repartidor que tiene que comprar su propia ropa, que además lleva la publicidad de la empresa, trabajar muchas horas para llegar a un sueldo que me imagino que no debe ser nada parecido a el que está del otro lado. Sí, por lo menos asimetría. Y otra cosa que agrego atrevidamente es la competencia que un sistema así genera entre compañeros y compañeras por ser el que accede a más trabajo. Juli, gracias y hasta mañana, porque mañana tendremos programa Es también. verdad. Nos vemos mañana, Tincho. Casi digo hasta el lunes, pero no. Mañana jueves habrá a las 21 una edición especial en esta semana de En Otro Orden. Y en vivo, entre otros contenidos, tendremos una entrevista con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres. No se lo pierdan esta mañana.